En las semanas que siguieron al divorcio, mi mundo se redujo al asiento trasero de un coche compacto estacionado detrás de un supermercado. Los asientos de cuero que alguna vez me llevaron entre reuniones con clientes y cenas románticas se convirtieron en mi colchón, mi armario y mi escondite. Doblaba mi ropa en una maleta pequeña en el suelo, guardaba documentos importantes en la guantera y apilaba vasos de café vacíos alrededor de mis pies, como si de alguna manera pudieran aislarme de la certeza fría de que lo había perdido todo. La frase que mi exmarido y sus abogados repetían, que nadie quería a una mujer en bancarrota, resonaba en mi cabeza más fuerte que cualquier motor al ralentí cerca. No era solo mi cuenta bancaria la que había quedado vacía. Sentía como si mi dignidad hubiera sido subastada en el tribunal. Cada mañana me despertaba rígida, con el cuello dolorido por el ángulo incómodo, y revisaba mi teléfono en busca de mensajes que nunca llegaban. Las amigas que solían invitarme a tomar un brunch dejaron de responder tan pronto como el acuerdo de divorcio se hizo público. Mi ex se quedó con el apartamento, los ahorros, los muebles e incluso el perro, porque los abogados convencieron al juez de que yo no tenía estabilidad. Yo, por otro lado, me quedé con las cicatrices, invisibles pero profundas, y el coche que había estado registrado a mi nombre, un detalle que su equipo de especialistas de alguna manera pasó por alto. Se convirtió en mi último territorio restante, una carcasa metálica que olía vagamente a perfume viejo y oportunidades perdidas. Los primeros días, después de que el juez dictara la sentencia final, fueron una especie de shock silencioso. Recuerdo haber manejado sin rumbo por la ciudad, pasando por lugares que alguna vez fueron míos, mirando las ventanas iluminadas de los apartamentos donde otras personas vivían vidas normales. Me preguntaba cómo había llegado a este punto, cómo una mujer que había terminado la universidad, que había trabajado en una empresa respetable, que había organizado cenas para amigos y había planeado un futuro con alguien, ahora estaba buscando un lugar donde estacionar sin que la policía me molestara. La respuesta era simple, pero devastadora. Había confiado en la persona equivocada, y esa confianza había sido convertida en un arma legal contra mí. El supermercado donde terminé estacionando el coche no fue una elección estratégica. Simplemente era un lugar donde había comprado comida muchas veces cuando todo era normal, y en mi mente confusa me pareció un refugio conocido. El estacionamiento estaba lo suficientemente iluminado para sentirme segura durante la noche, pero lo suficientemente alejado de la entrada principal para que los empleados no me notaran de inmediato. Los primeros días intentaba mantener algún tipo de rutina. Me levantaba temprano, usaba el baño de una gasolinera cercana para lavarme la cara y pasaba el día en bibliotecas públicas o cafeterías, donde podía hacer que una taza de café durara horas mientras buscaba trabajo en mi computadora portátil. Pero encontrar trabajo cuando tu dirección es un coche y tu última referencia laboral viene de un exmarido que te difamó públicamente es casi imposible. Las entrevistas que conseguía nunca llegaban a ninguna parte. Podía ver la duda en los ojos de los entrevistadores cuando preguntaban por mi situación actual y yo trataba de explicar que estaba en una fase de transición. Transición era la palabra educada que usaba para no decir que estaba viviendo en mi coche. La vergüenza de esas conversaciones era peor que el frío de las noches. Por la noche, cuando el supermercado cerraba y el estacionamiento se quedaba en silencio, abría silenciosamente la puerta trasera y caminaba hacia los contenedores de basura, esperando encontrar comida que todavía estuviera sellada, todavía segura, todavía lo suficientemente buena para alguien que solía organizar cenas con vino importado.
Me movía rápido, con miedo de ser vista por personas que pudieran reconocer a la mujer alguna vez educada del vecindario, que ahora había caído lo suficiente como para hurgar en la basura. Era humillante de una manera que no puedo explicar completamente. Cada vez que metía la mano en esos contenedores, sentía que estaba traicionando a la persona que había sido, pero mi estómago no entendía de orgullo. Había noches en las que encontraba paquetes de pan que apenas habían pasado su fecha de vencimiento, frutas con pequeñas magulladuras que todavía eran comestibles, y ocasionalmente alimentos preparados que habían sido descartados simplemente porque el supermercado tenía políticas estrictas sobre cuánto tiempo podían permanecer en exhibición. Esas noches me sentía afortunada, aunque la palabra suene absurda en ese contexto. Otras noches no encontraba nada aprovechable y tenía que elegir entre gastar los pocos billetes que me quedaban en comida o guardarlos para gasolina y necesidades más urgentes. Las horas más difíciles eran justo antes del amanecer, cuando el frío penetraba a través de las mantas delgadas que había traído conmigo, y el silencio del estacionamiento se sentía como un juicio. Me acostaba en el asiento trasero, mirando el techo del coche, y repasaba mentalmente todos los errores que había cometido. ¿Por qué no había insistido en que mi nombre estuviera en la cuenta conjunta? ¿Por qué había dejado que mi ex manejara todas las finanzas? ¿Por qué había sido tan ingenua al pensar que el amor era suficiente protección contra la traición? Esas preguntas giraban en mi mente como un disco rayado, sin ofrecer ninguna respuesta útil, solo más dolor. Durante el día trataba de mantener una apariencia presentable. Había una pequeña bolsa de maquillaje que guardaba en la guantera y usaba los espejos laterales del coche para intentar verme como alguien que todavía tenía el control de su vida. Pero la verdad era visible en mis ojos cansados, en la ropa que empezaba a perder su frescura sin importar cuántas veces intentara lavarla en baños públicos, en la forma en que mis manos temblaban cuando trataba de escribir correos electrónicos solicitando trabajo. Me estaba desmoronando y lo sabía. Fue durante una de esas búsquedas nocturnas y humillantes, cuando ya llevaba casi 3 semanas viviendo en el coche, que una sombra cayó sobre mí mientras revisaba un contenedor lleno de cajas de cartón mojadas. El corazón me dio un vuelco, pensando que era un guardia de seguridad o alguien que venía a echarme. Pero cuando levanté la vista, preparándome para la vergüenza de ser descubierta, vi algo completamente inesperado. Una mujer con un traje impecable estaba parada entre yo y la puerta trasera del supermercado, observándome con una expresión que no podía descifrar en ese momento. Sostenía un portafolio contra su pecho y las luces sobre su cabeza hacían que sus zapatos brillaran como si acabara de salir de una reunión importante. Me quedé paralizada, sosteniendo una bolsa medio rota de pan descartado, esperando ser juzgada o perseguida. En cambio, ella simplemente me preguntó mi nombre con una voz firme y tranquila, como si encontrar a alguien hurgando en la basura fuera parte de su rutina diaria. Esa pregunta simple, pronunciada sin crueldad ni lástima excesiva, cambiaría la trayectoria de mi vida de maneras que en ese momento no podía ni imaginar. Cuando levanté la vista, lo último que esperaba ver era a una mujer con un traje impecable, parada entre yo y la puerta trasera del supermercado. Las luces del techo se reflejaban en sus zapatos pulidos y en los bordes plateados de un portafolio que sostenía contra su pecho. Me quedé congelada, aferrando una bolsa medio rota de pan descartado, lista para ser avergonzada o ahuyentada. En cambio, ella simplemente me observó por un momento con una mezcla de profesionalismo y compasión silenciosa, como si estuviera acostumbrada a encontrar personas en su punto más bajo. Cuando confirmó mi nombre
y yo asentí, avergonzada por el estado en el que me encontraba. Su expresión cambió de neutral a casi aliviada, como si finalmente hubiera encontrado algo que había estado buscando durante mucho tiempo. Se presentó como representante de un bufete de abogados en Lisboa y explicó, con calma pero con urgencia, que había estado buscándome durante días. Mientras mi exmarido y sus abogados habían estado ocupados despojándome de todo en Brasil, otro conjunto de abogados, algunos que nunca había conocido, habían estado trabajando en otro país en un documento muy diferente. Mi tía abuela, alguien que apenas recordaba de las historias que mi madre solía contar, de pasada, había fallecido recientemente en Lisboa. Solo podía imaginarla vagamente. Una hermana excéntrica que había dejado Portugal joven, luego regresó y había sido descartada en conversaciones familiares como la tía extraña que nunca se casó. Ahora, según la mujer frente a mí, esa misma tía había dejado un viñedo, una villa junto al mar y una fortuna de millones, todo a mi nombre. La información sonaba absurda contra el telón de fondo del contenedor de basura sucio detrás de mí. Mis dedos todavía olían a vegetales podridos, y sin embargo, alguien al otro lado del océano había escrito mi nombre en un testamento como única heredera. La confusión se mezcló con una esperanza cautelosa, pero antes de permitirme creer nada de eso, la mujer abrió su portafolio y me mostró documentos oficiales. Mi nombre completo escrito correctamente, el apellido de soltera de mi madre, incluso una fotografía descolorida de mí cuando era adolescente, parada junto a una mujer mayor en una playa que de repente recordé. Era mi tía abuela. En la parte inferior de la página, sin embargo, había un párrafo resaltado, y la representante me advirtió que había una condición única adjunta a esta herencia, una que exigiría mucho más de mí que una simple firma. Recuerdo que mi primera reacción no fue de alegría, sino de incredulidad total. Después de semanas de que el universo me pisoteara constantemente, de que cada puerta se cerrara en mi cara, de que cada oportunidad se convirtiera en otra decepción, esto sonaba como una broma cruel o un error administrativo. Le dije a la mujer, con una voz que apenas reconocí como mía, que debía haber un error, que yo no era el tipo de persona que heredaba fortunas, que probablemente había otra persona con mi nombre que era la verdadera heredera. Ella negó con la cabeza con paciencia y señaló la fotografía nuevamente. La fotografía fue lo que finalmente rompió mi defensa. La recordé con una claridad súbita y dolorosa. Yo tenía 15 años y estaba de vacaciones con mi madre en Lisboa. Habíamos visitado a esa tía por obligación familiar, una tarde calurosa en la que ella nos había llevado a caminar por la playa cerca de su casa. Recuerdo que mi madre y ella habían discutido sobre algo, voces elevadas en portugués que yo apenas entendía en ese momento, y luego habíamos regresado a Brasil, sin volver a verla. Mi madre nunca habló mucho sobre ella después de eso, solo menciones ocasionales de que era una mujer difícil que había tomado decisiones extrañas en su vida. Nunca imaginé que esa tarde olvidada en una playa portuguesa sería la razón por la que décadas después alguien vendría a buscarme detrás de un supermercado. La representante me explicó que mi tía abuela había muerto sin hijos, sin hermanos vivos y sin otros parientes cercanos. Había construido su vida en Portugal después de regresar de años viajando por diferentes países, y al final había elegido dejarle todo a alguien de la siguiente generación que consideraba que merecía una segunda oportunidad. Por alguna razón que yo no entendía completamente en ese momento, había elegido mi nombre. La mujer me dijo que la tía había dejado instrucciones muy específicas sobre cómo localizarme,
y que el bufete había intentado contactarme a través de direcciones antiguas y números de teléfono que ya no funcionaban. Finalmente, alguien les había mencionado que yo estaba pasando por un divorcio difícil y habían comenzado a buscarme en lugares menos convencionales. Me preguntó si teníamos algún lugar donde pudiéramos hablar con más privacidad, y la vergüenza volvió a inundarme cuando tuve que admitir que mi único lugar privado era el asiento trasero de mi coche. Ella no mostró juicio, solo asintió y sugirió que fuéramos a un café cercano que estaba abierto toda la noche. Caminamos en silencio hasta allí, yo todavía sosteniendo la bolsa de pan descartado porque no sabía dónde más ponerla, y ella caminando a mi lado con su portafolio como si fuéramos dos profesionales en una reunión de negocios normal. En el café, ella ordenó 2 tazas de té e insistió en que pidiera comida. Yo estaba demasiado aturdida para discutir, así que pedí un sándwich que llegó caliente y fresco, tan diferente de lo que había estado comiendo durante semanas que casi me hizo llorar en la primera mordida. Mientras yo comía, ella extendió más documentos sobre la mesa: copias del testamento, fotografías de la propiedad en Portugal, estados financieros que mostraban números con tantos ceros que no podía procesarlos. Había un viñedo que producía vino, aunque en los últimos años no había sido rentable. Había una villa grande, cerca de la costa con vistas al océano. Había cuentas bancarias, inversiones y propiedades adicionales que ni siquiera sabía cómo categorizar. Pero luego llegamos al párrafo resaltado, la condición que la representante había mencionado antes. Mi tía abuela no solo me estaba entregando una fortuna, me estaba ofreciendo un desafío. La herencia venía con requisitos específicos que debía cumplir durante los próximos 2 años, o perdería todo. Debía vivir en la propiedad en Portugal, trabajar personalmente en revivir el viñedo y convertirlo en un negocio rentable nuevamente. No podía simplemente vender todo y quedarme con el dinero. No podía contratar gerentes para que hicieran todo el trabajo mientras yo vivía en otro lugar. Tenía que estar allí, aprender el negocio desde adentro y demostrar que podía transformar algo que estaba fallando en algo exitoso. Pero había más. La condición más importante, la que haría que esta herencia fuera diferente de cualquier otra, era que debía convertir parte de la villa en un refugio para mujeres que habían perdido todo, como yo. Debía destinar al menos 10 habitaciones para alojar temporalmente a mujeres divorciadas, sin hogar o escapando de situaciones de violencia. Una parte de las ganancias futuras del viñedo debía reservarse legalmente para programas que las ayudaran a reconstruir sus vidas, capacitación, apoyo legal y empleo. Si me negaba a aceptar estos términos o si no los cumplía, toda la propiedad se transferiría a una fundación con la misma misión y yo no recibiría nada. Mientras ella leía cada cláusula en voz alta, yo sentía como si el suelo debajo de mí se estuviera moviendo. Esta no era solo una herencia, era una prueba, una oportunidad y una responsabilidad enorme al mismo tiempo. Mi tía abuela me estaba ofreciendo una salida de mi situación desesperada, pero a cambio me estaba pidiendo que me convirtiera en una persona completamente diferente. Tenía que pasar de ser una mujer que dormía en su coche y hurgaba en la basura a ser alguien que administraba tierras, empleados y un negocio complejo en un país extranjero. Tenía que pasar de ser una víctima a ser alguien que ayudaba a otras víctimas. La representante me miró con una expresión que mezclaba expectativa y comprensión. Me dijo que tenía 24 horas para decidir si quería aceptar los términos y viajar a Lisboa para al menos intentar cumplir con las condiciones, o si prefería rechazar la herencia por completo y dejar que fuera a la fundación. No había términos intermedios.
o aceptaba el desafío completo, o no había nada para mí. Me dio una tarjeta con su número de teléfono y la dirección de un hotel modesto donde el bufete había reservado una habitación para mí por esa noche, un gesto de consideración que me hizo sentir casi humana nuevamente. Esa noche, acostada en una cama real, por primera vez en semanas, no pude dormir. Miraba el techo de esa habitación de hotel y pensaba en todas las formas en que esto podía salir mal. No sabía nada sobre vinos, sobre administrar un negocio o sobre vivir en Portugal. No hablaba portugués con fluidez, solo las pocas palabras que mi madre me había enseñado cuando era niña. No tenía experiencia ayudando a otras mujeres en situaciones difíciles cuando apenas podía ayudarme a mí misma. Pero entonces pensaba en la alternativa: volver al asiento trasero de mi coche, volver a los contenedores de basura, volver a la humillación diaria de ser invisible y desechable. La elección, cuando la veía desde esa perspectiva, no era realmente una elección, era una oportunidad de vida o muerte. Al amanecer, llamé a la representante y le dije que aceptaba. Dentro de una pequeña oficina cerca del tribunal, la representante leyó la condición en voz alta mientras yo estaba sentada frente a ella, con las manos temblando sobre una taza de café de cerámica agrietada. Mi tía abuela había sido precisa, casi despiadada, en su último deseo. Heredaría el viñedo, la villa junto al mar y los activos financieros solo si, durante los próximos 2 años, aceptaba vivir en la propiedad en Lisboa y supervisar personalmente el renacimiento del viñedo, que había estado operando con pérdidas. Durante ese periodo, no podía vender ninguna parte de la propiedad, ni podía delegar todas las responsabilidades a gerentes o familiares. Tenía que trabajar allí, aprender el negocio desde adentro y transformarlo nuevamente en una empresa rentable. Pero la condición iba más allá, tocando la parte más cruda de mi historia. Mi tía había sido una vez una mujer abandonada y subestimada ella misma, y había escrito que el viñedo debía servir como refugio para mujeres que lo habían perdido todo, tal como ella alguna vez lo había hecho. Al menos 10 habitaciones en la villa tendrían que convertirse en viviendas temporales para mujeres en situaciones similares a la mía, divorciadas, sin hogar o escapando de la violencia. Una parte de las ganancias futuras del viñedo se reservaría legalmente para programas que las ayudaran a reconstruir sus vidas, capacitación, apoyo legal y empleo. Si me negaba a aceptar estos términos o si no los cumplía, toda la propiedad se transferiría a una fundación con la misma misión y yo no recibiría nada. Los días que siguieron a mi aceptación inicial fueron un torbellino de papeleo, reuniones con abogados y preparativos para un viaje que nunca imaginé que haría. La representante me ayudó a obtener documentos que había perdido durante el divorcio, incluido mi pasaporte, que milagrosamente todavía estaba válido. Me explicó que el bufete cubriría los gastos del viaje y me daría un adelanto modesto para gastos iniciales que se descontaría de la herencia más adelante. Fue la primera vez en meses que tuve dinero en efectivo en mi bolsillo sin sentir que lo había mendigado o robado. Durante esos días de preparación, comencé a investigar sobre Portugal, sobre vinos, sobre todo lo que pudiera encontrar en Internet acerca de lo que me esperaba. Leía sobre las regiones vinícolas portuguesas, sobre el clima, sobre las tradiciones de la producción de vino. Cada artículo que leía me hacía sentir más inadecuada. Las personas que administraban viñedos exitosos habían estudiado enología durante años, habían crecido en familias donde el vino era parte de su herencia cultural, tenían contactos y conocimientos que yo nunca tendría.
¿Qué me hacía pensar que podía tener éxito donde claramente se requería experiencia? Pero luego recordaba las palabras exactas que la representante me había leído del testamento de mi tía abuela. Ella no había escrito que yo debía ser una experta. Había escrito que debía intentarlo, aprender y trabajar personalmente en el proyecto. No estaba buscando perfección, estaba buscando compromiso y esfuerzo genuino. Había elegido a alguien que estaba en el fondo, no a alguien que ya estaba en la cima. Esa realización me dio un poco de consuelo, aunque el miedo seguía siendo enorme. Una semana después de mi conversación inicial con la representante, estaba en un avión rumbo a Lisboa con una maleta prestada y ropa que una organización benéfica me había donado cuando les expliqué mi situación. Sentada en ese asiento junto a la ventana, mirando las nubes abajo, sentí una mezcla extraña de terror y esperanza. Estaba dejando atrás todo lo que conocía, incluyendo los lugares de mi humillación y fracaso, pero también estaba dejando atrás cualquier red de seguridad familiar que pudiera haber existido. No tenía amigos en Portugal, no tenía familia cercana, no tenía un plan B si esto salía mal. El vuelo fue largo y pasé la mayor parte del tiempo pensando en mi tía abuela, tratando de reconstruir quién había sido basándome en los fragmentos de información que tenía. La representante me había contado más sobre ella durante nuestras reuniones. Había sido una mujer que había viajado extensamente en su juventud. Había trabajado en diferentes países. Había tenido una relación que terminó mal y la dejó sin nada. Había regresado a Portugal sin dinero ni propiedades y había trabajado durante años como empleada en viñedos de otras personas antes de ahorrar suficiente para comprar su propia tierra. Había construido el viñedo desde cero, enfrentando prejuicios por ser una mujer sola en una industria dominada por hombres, y eventualmente había tenido éxito. Pero en sus últimos años, cuando la salud comenzó a fallar y no tenía herederos directos, el viñedo había comenzado a declinar. Esa historia me dio algo en lo que aferrarme durante el vuelo. Si ella había podido comenzar sin nada y construir algo exitoso, tal vez yo también podía. Compartíamos más que solo sangre. Compartíamos la experiencia de haber sido abandonadas, juzgadas y subestimadas. Ella me estaba pasando no solo propiedades y dinero, sino también un legado de resiliencia que esperaba que yo pudiera honrar. Cuando aterrizamos en Lisboa, la representante me estaba esperando en el aeropuerto. Nos dirigimos directamente a otra oficina, esta vez en el centro de la ciudad, donde me esperaban más abogados y papeles que firmar. Fue allí donde finalmente entendí la complejidad total de lo que había aceptado. No era solo cuestión de vivir en una casa bonita y esperar que el viñedo de alguna manera se volviera rentable por sí solo. Había empleados actuales que dependían de sus trabajos, había deudas que debían pagarse, había contratos con distribuidores que debían renegociarse. El viñedo estaba al borde de la quiebra y mi trabajo era salvarlo. Los abogados me explicaron que habría supervisión constante durante los 2 años. Cada 3 meses, auditores vendrían a revisar los libros, hablar con los empleados y verificar que estaba cumpliendo con todas las condiciones del testamento. Si en algún momento determinaban que no estaba haciendo un esfuerzo genuino, o si el negocio continuaba deteriorándose sin mejoras visibles, podrían declarar que había incumplido los términos y transferir todo a la fundación. La presión de esa responsabilidad cayó sobre mí como un peso físico, pero la parte más intimidante de toda la condición era la relacionada con convertir la villa en un refugio. Los abogados me presentaron a trabajadores sociales y representantes de organizaciones locales
que trabajaban con mujeres en situaciones de crisis. Iban a ser mis socios en esta parte del proyecto, ayudándome a establecer protocolos seguros, conectar con servicios de apoyo y garantizar que las mujeres que llegaran recibieran ayuda real y efectiva, no solo un techo temporal. Tenía que aprender no solo sobre vinos, sino también sobre trauma, recursos legales para víctimas de violencia doméstica, programas de capacitación laboral y docenas de otros temas para los cuales no tenía ninguna preparación. Durante esas primeras reuniones en Lisboa, antes de ver siquiera la propiedad, me sentí completamente abrumada. Había momentos en los que quería decirles a todos que habían cometido un error, que yo no era la persona adecuada para esto, que deberían buscar a alguien más calificado. Pero cada vez que esas palabras estaban a punto de salir de mi boca, pensaba en la alternativa. Si me rendía ahora, volvería a Brasil sin nada, tal vez incluso peor que antes, porque ahora habría agregado otro fracaso a mi lista. Al menos aquí, en este desafío imposible, había una posibilidad de transformación. Después de 2 días completos de reuniones, papeles y explicaciones legales, finalmente llegó el momento de ver la propiedad. Conducimos desde Lisboa hacia las colinas, pasando por pueblos pequeños y campos de olivos, hasta que llegamos a un camino de tierra que subía entre filas de viñas. Algunas de las vides se veían bien cuidadas, otras claramente habían sido descuidadas. Había secciones donde las malas hierbas habían crecido sin control y otras donde podías ver que alguien había intentado mantener el orden, pero no había tenido suficiente ayuda. Cuando finalmente vi la villa, mi corazón dio un vuelco extraño. No era la mansión glamorosa que había imaginado vagamente en mis momentos más optimistas. Era una casa grande y cansada, con pintura descascarada, tejas agrietadas y el tipo de silencio que habla de historias no contadas. Pero había algo en ella, tal vez la forma en que estaba ubicada en la colina, con vistas al océano distante, o tal vez la solidez de sus paredes de piedra antigua, que me hizo sentir que podía ser un hogar. Dentro, los muebles eran viejos pero sólidos. Las paredes estaban llenas de fotos familiares y recortes de periódicos enmarcados sobre los días de gloria del viñedo. Caminé por las habitaciones que se convertirían en refugio temporal para mujeres que, como yo, habían tocado fondo. Eran espacios vacíos en ese momento, con polvo acumulado y cortinas viejas, pero podía imaginar cómo se verían una vez limpias, pintadas y amuebladas. Podía imaginar a mujeres llegando aquí cansadas y asustadas, y lentamente comenzando a creer que podían reconstruir sus vidas. Esa imagen me dio algo que no había tenido en mucho tiempo, un propósito que iba más allá de mi propia supervivencia. Esa noche, mi primera noche en la villa, me acosté en una cama que había pertenecido a mi tía abuela, rodeada por el silencio del campo portugués. El contraste con el asiento trasero de mi coche era tan grande que casi parecía irreal. Me pregunté si realmente podría hacer esto, si podría estar a la altura del desafío que mi tía me había dejado. No tenía respuestas, solo preguntas y miedo. Pero también tenía algo más. La primera oportunidad real que había tenido en mucho tiempo de demostrarme a mí misma que valía más que lo que mi exmarido y su equipo de abogados habían dicho en ese tribunal. Al absorber cada cláusula de la condición del testamento, me di cuenta de que mi tía no me estaba entregando simplemente una fortuna. Me estaba entregando una misión. La condición me obligaba a imaginar una versión de mí misma que apenas podía reconocer, no una víctima durmiendo en un coche, sino una mujer capaz de administrar tierras, personas y dinero en un país extranjero. La elección frente a mí
era aterradora y liberadora al mismo tiempo. Llegar a Lisboa se sintió como entrar en la vida de otra persona. El aire olía a mar y a castañas asadas, y la luz parecía más suave que en la ciudad que acababa de dejar atrás. Mientras conducíamos desde el aeropuerto hacia el pueblo donde estaba ubicado el viñedo, la mujer del bufete señalaba edificios históricos y calles estrechas, pero mis ojos seguían desviándose hacia la costa, donde las olas rompían contra las rocas con un ritmo constante y reconfortante. Cuando el camino comenzó a subir hacia las colinas, aparecieron filas de vides a ambos lados, extendiéndose como cicatrices verdes sobre la tierra rojiza. En algún lugar, entre esas líneas, mi tía abuela había trabajado, soñado y escrito mi nombre en su testamento. La villa no era una mansión de postal reluciente, era una casa grande y algo cansada con pintura descascarada, azulejos agrietados y el tipo de silencio que habla de historias no contadas. Dentro, los muebles eran viejos pero sólidos. Las paredes estaban llenas de fotos familiares y recortes de periódicos enmarcados sobre los días de gloria del viñedo. Caminé por las habitaciones que se convertirían en refugio temporal para mujeres que, como yo, habían llegado al fondo. Era extraño pensar que mis próximas noches se pasarían en una cama real bajo un techo real, en lugar de en el asiento trasero de un coche. El contraste me hizo sentir agradecida y culpable al mismo tiempo, como si estuviera abandonando una obligación invisible hacia aquellas que todavía dormían en estacionamientos. Los primeros días fueron un caos de emociones contradictorias. Por un lado, estaba el alivio físico de tener un lugar donde dormir, comer y bañarme sin tener que preocuparme por ser descubierta o expulsada. Por otro lado, estaba la presión abrumadora de lo que se esperaba de mí. No era simplemente una invitada temporal en esta casa. Era la propietaria condicional de todo esto, y cada decisión que tomara durante los próximos 2 años determinaría si perdía todo o si finalmente lograba reconstruir mi vida. Las primeras semanas se llenaron de reuniones con agrónomos, contadores y empleados de largo tiempo que habían conocido a mi tía abuela personalmente. Me miraban con curiosidad y escepticismo, preguntándose si yo era solo otra forastera que vendería todo a la primera oportunidad. En cambio, me presentaba al amanecer con botas y ropa de trabajo prestada, caminando por los campos, escuchando y haciendo preguntas. Comencé a entender los ciclos de las vides, el equilibrio frágil entre el clima, el suelo y el cuidado humano. También trabajé con arquitectos y trabajadores sociales para comenzar a adaptar parte de la villa en habitaciones seguras para futuras huéspedes. Cada decisión que tomaba se remontaba a la condición en el testamento y a la mujer que había sido en ese estacionamiento de supermercado. Lentamente, el viñedo dejó de ser una herencia abstracta y comenzó a convertirse en un lugar donde se me permitía respirar nuevamente. Uno de los empleados más antiguos se llamaba Manuel. Había trabajado en el viñedo durante más de 30 años, primero como un joven ayudante y luego como el capataz principal. Tenía esa piel curtida por el sol que solo viene de décadas trabajando al aire libre, y manos ásperas que sabían exactamente cómo podar una vid sin dañarla. Al principio fue cortés pero distante conmigo. Podía ver en sus ojos que pensaba que yo era otra heredera mimada que no duraría ni un mes antes de huir de vuelta a Brasil. No lo culpaba por pensar eso. Probablemente tenía razón en ser escéptico. Pero algo cambió cuando me vio regresar día tras día, incluso cuando llovía y el barro hacía que caminar entre las filas de vides fuera difícil y sucio. Me vio haciendo preguntas que mostraban que realmente estaba tratando de aprender, no solo fingiendo interés.
Una mañana, cuando me encontró tratando de arreglar una cerca rota con herramientas que claramente no sabía usar correctamente, se acercó, tomó el martillo de mis manos sin decir nada y me mostró la forma correcta de hacerlo. Ese fue el comienzo de mi verdadera educación. Manuel se convirtió en mi maestro no oficial en todo lo relacionado con el viñedo. Me enseñó a leer las señales en las hojas de las vides que indicaban si necesitaban más agua o si había alguna enfermedad comenzando. Me explicó por qué ciertas secciones del viñedo producían mejor vino que otras, incluso cuando las vides parecían idénticas. Me habló sobre mi tía abuela, sobre cómo había sido una mujer dura pero justa, que trabajaba más duro que cualquiera de sus empleados y que nunca pedía a nadie hacer algo que ella misma no estuviera dispuesta a hacer. Escuchar esas historias me hizo sentir una conexión con ella que nunca había tenido cuando estaba viva. Había otros empleados también, cada uno con sus propias historias y lealtades al viñedo. Estaba Rosa, una mujer de mediana edad que manejaba la parte administrativa y que había estado guardando los registros meticulosamente, incluso durante los años difíciles. Estaba Juan, un joven enólogo que había estudiado en la universidad, pero había regresado al pueblo porque amaba este viñedo específico. Estaba Teresa, que trabajaba en la cocina de la villa y que había conocido a mi tía abuela desde que era niña. Todos ellos me observaban, me evaluaban y lentamente, a medida que pasaban las semanas, comenzaron a aceptarme no solo como la nueva dueña, sino como alguien que realmente se preocupaba. Los primeros meses fueron físicamente agotadores de una manera que nunca había experimentado. Estaba acostumbrada al trabajo de oficina, a estar sentada frente a una computadora durante horas, a reuniones en salas de conferencias con aire acondicionado. Esto era completamente diferente. Mis músculos dolían de maneras nuevas cada día. Mis manos desarrollaron callos. Mi piel se oscureció por el sol a pesar del protector solar que trataba de recordar aplicar. Pero había algo profundamente satisfactorio en ese cansancio físico. Cuando me acostaba por la noche, agotada, dormía profundamente sin las pesadillas que me habían perseguido durante los meses en mi síndrome de siento. El coche. Paralelamente al trabajo en el viñedo, comenzó el proyecto de convertir parte de la villa en refugio. Los arquitectos que contratamos tuvieron que trabajar con las restricciones del edificio histórico mientras modernizaban las habitaciones para hacerlas seguras y cómodas. Queríamos que cada habitación tuviera su propio baño, un espacio privado donde las mujeres pudieran sentirse seguras. Queríamos una cocina comunitaria grande, donde pudieran cocinar juntas si querían, pero también la opción de privacidad cuando la necesitaran. Cada detalle se discutía con los trabajadores sociales que serían nuestros socios en este proyecto. Durante esas reuniones de planificación, tuve que enfrentar mi propia historia una y otra vez. Los trabajadores sociales querían entender mi motivación, asegurarse de que esto no era solo un requisito que estaba cumpliendo mecánicamente. Tuve que hablarles sobre el divorcio, sobre dormir en el coche, sobre hurgar en contenedores de basura. Cada vez que contaba mi historia, era como abrir una herida que apenas había comenzado a sanar, pero también era necesario. Si iba a crear un espacio para otras mujeres, tenía que ser honesta sobre por qué entendía su dolor. Una de las trabajadoras sociales, una mujer llamada Beatriz, se convirtió en una guía importante para mí. Había trabajado durante años con víctimas de violencia doméstica y sabía exactamente qué tipo de apoyo necesitaban las mujeres en crisis. Me enseñó sobre la importancia de crear un ambiente donde las mujeres sintieran que tenían control sobre sus propias decisiones,
donde no fueran tratadas como víctimas indefensas, sino como personas capaces que solo necesitaban recursos y tiempo para recuperarse. Me ayudó a entender que mi papel no era ser su salvadora, sino ser alguien que creara un espacio seguro donde pudieran salvarse a sí mismas. También comencé a estudiar por mi cuenta. Por las noches, después de 1900 días agotadores en el viñedo, me sentaba en la biblioteca de la villa con libros sobre enología, gestión empresarial y derecho portugués. Subrayaba oraciones hasta que los márgenes estaban llenos de notas en 2 idiomas. Mi portugués, que había sido básico y oxidado, comenzó a mejorar por necesidad. Al principio, todos en el viñedo habían sido pacientes con mi español mezclado con palabras en portugués, pero gradualmente empecé a poder mantener conversaciones completas sin tener que buscar palabras constantemente. Había momentos de duda profunda, especialmente durante las primeras semanas, noches en las que me sentaba sola en esa casa grande y me preguntaba si había cometido un error terrible. El viñedo estaba en peor estado financiero de lo que los papeles iniciales habían mostrado. Había deudas con proveedores, contratos que necesitaban ser renegociados y un mercado competitivo donde nuestra marca había perdido reputación. Los números en los libros de contabilidad eran desalentadores y cada vez que me reunía con Rosa para revisar las finanzas, sentía esa presión familiar de no ser suficiente, de estar destinada a fallar. Pero entonces pensaba en la alternativa. Pensaba en el estacionamiento del supermercado, en las mañanas despertándome con el cuello rígido, en la humillación constante. Aquí, al menos, estaba luchando por algo. Estaba construyendo algo, y aunque fracasara, aunque al final perdiera todo y la propiedad fuera transferida a la fundación, al menos habría intentado. Ese pensamiento me mantenía en marcha cuando todo lo demás parecía imposible. Uno de los momentos más significativos de esos primeros meses fue cuando finalmente terminamos de renovar la primera habitación del refugio. Beatriz y yo caminamos por el espacio recién pintado, con muebles simples pero acogedores, cortinas que dejaban entrar luz natural y un pequeño escritorio junto a la ventana. Era solo una habitación y todavía teníamos otras 9 por hacer, pero representaba algo tangible. Ya no era solo una idea en papeles legales, era un espacio real donde una mujer real podría dormir de forma segura. Me paré en medio de esa habitación y por primera vez desde que había llegado a Portugal, permití sentir algo parecido a la esperanza. El viñedo lentamente dejó de ser una herencia abstracta y comenzó a convertirse en un lugar donde se me permitía respirar nuevamente, donde cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas posibilidades de redención. A medida que los meses se convirtieron en un ciclo completo de vendimia, el viñedo se transformó de maneras sutiles pero poderosas. Invertimos en equipos nuevos, adoptamos prácticas más sostenibles y reabrimos contactos con distribuidores que habían perdido la fe en la marca. Estudiaba por las noches, leyendo sobre enología, gestión y derecho portugués, subrayando oraciones hasta que los márgenes estaban llenos de notas en 2 idiomas. Durante el día, caminaba por las filas de vides con los trabajadores, aprendiendo a reconocer las señales de una buena cosecha. Cometía errores, calculaba mal los plazos y a veces lloraba sola en la bodega vieja cuando la presión se sentía demasiado pesada. Sin embargo, cada vez que consideraba rendirme, recordaba la alternativa, volver a la vida donde mi valor había sido definido por un hombre que me veía como desechable. La primera vendimia, bajo mi supervisión, fue un momento de verdad que nunca olvidaré. Era septiembre
y las uvas finalmente habían alcanzado el punto perfecto de madurez que João, nuestro enólogo, había estado monitoreando obsesivamente durante semanas. Comenzamos temprano en la mañana, cuando el aire todavía estaba fresco y la luz del amanecer hacía que las viñas parecieran doradas. Manuel había organizado a todo el equipo, incluyendo trabajadores temporales que llegaban cada año para la cosecha, y yo estaba allí con ellos, con tijeras en la mano, cortando racimos de uvas y colocándolos cuidadosamente en las cestas. Mis manos, que meses atrás habían sido suaves y sin callos, ahora sabían cómo sostener las tijeras correctamente, cómo evaluar rápidamente qué racimos estaban listos y cuáles necesitaban un día más. Trabajábamos en un ritmo constante, conversando en voz baja, compartiendo agua y bromas ocasionales. Había algo profundamente conmovedor en ese trabajo colectivo, en la forma en que todos contribuíamos a algo más grande que nosotros mismos. Por primera vez en mi vida entendí lo que significaba ser parte de una comunidad real, no solo alguien que asistía a eventos sociales, sino alguien cuyos esfuerzos realmente importaban para el grupo. Cuando las primeras uvas fueron prensadas y el jugo comenzó a fluir hacia los tanques de fermentación, João me hizo probar un poco. Era dulce y ligeramente ácido, con un sabor que prometía convertirse en algo complejo y valioso con el tiempo adecuado. Me dijo que esta vendimia sería mejor que las últimas 3 años, que las mejoras que habíamos hecho en el viñedo ya estaban mostrando resultados. En ese momento, de pie en la bodega con ese vaso de jugo de uva en la mano, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: orgullo. No el orgullo superficial de una compra cara o un logro social, sino el orgullo profundo de haber trabajado con mis propias manos para crear algo real. Paralelamente al trabajo en el viñedo, la villa también cambió gradualmente. Las habitaciones fueron renovadas con sábanas limpias y colores cálidos. La cocina se reorganizó para manejar a más personas a la vez. La primera mujer que acogimos había estado durmiendo en una estación de tren, aferrándose a una pequeña mochila de la misma manera en que yo una vez me había aferrado a una bolsa de basura llena de pan rancio. Llegó un martes por la tarde, traída por Beatriz, con los ojos de alguien que había dejado de esperar que las cosas mejoraran. Se llamaba Inés, tenía 32 años y había escapado de un matrimonio violento que la había dejado sin dinero, sin casa y sin la custodia temporal de sus 2 hijos. Cuando le mostré su habitación, la que habíamos terminado primero, vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijo que no había dormido en una cama real en semanas, que había estado moviéndose entre refugios temporales y bancos de parque. Le dije que este espacio era suyo por el tiempo que lo necesitara, que nadie la presionaría para irse, que solo le pedíamos que participara en las actividades del viñedo si se sentía capaz. No queríamos que fuera caridad, queríamos que fuera una comunidad donde todos contribuyeran de acuerdo a sus posibilidades. Los primeros días de Inés en la villa fueron silenciosos. Se movía por la casa como un fantasma, comiendo poco, hablando menos. Pero lentamente comenzó a abrirse. Una mañana la encontré en la cocina, temprano, preparando café, y nos sentamos juntas sin decir mucho, solo compartiendo ese momento tranquilo antes de que el día comenzara. Otra tarde, vino conmigo a caminar por el viñedo, y mientras caminábamos entre las filas de vides, comenzó a hablar sobre su vida, sobre cómo había llegado a ese punto, sobre los sueños que había tenido y que ahora parecían imposibles. Escuchar su historia fue como escuchar ecos de la mía propia. Los detalles eran diferentes, pero el patrón era dolorosamente similar. Un hombre que había prometido amor y seguridad, pero que había usado esas promesas como herramientas de
control, un sistema legal que no la había protegido adecuadamente, amigos y familia que gradualmente se alejaron porque no querían involucrarse en algo tan complicado. Le conté mi propia historia, no para comparar sufrimientos, sino para que supiera que yo entendía, que no estaba siendo juzgada, que su presencia aquí no era un favor, sino un derecho que mi tía abuela había asegurado en su testamento. Después de Inés llegó otra mujer, y luego otra, cada una cargando una historia diferente de traición, ruina financiera o abuso emocional. Ofrecíamos no solo una cama, sino un lugar en la mesa, tareas, en el viñedo y acceso a abogados y psicólogos a través de asociaciones que construimos con organizaciones locales. Trabajando lado a lado entre las vides, compartíamos silencios, risas y lágrimas, cosiendo lentamente juntas una nueva especie de familia que ninguna de nosotras había planificado, pero que todas necesitábamos desesperadamente. Una de las mujeres que llegó, una joven llamada Marta, que apenas tenía 25 años, mostró un talento inesperado para el trabajo administrativo. Rosa, nuestra contadora, comenzó a entrenarla, y en cuestión de meses, Marta estaba manejando gran parte de la correspondencia y los registros básicos del viñedo. Ver su transformación, desde una joven aterrorizada que apenas podía hacer contacto visual hasta una profesional capaz que contribuía genuinamente al negocio, fue uno de los regalos más hermosos de todo este proceso. No la estábamos rescatando. Estábamos creando condiciones donde ella podía rescatarse a sí misma. No todo fue fácil o armonioso. Vivir con un grupo de mujeres traumatizadas, cada una lidiando con sus propios demonios y procesos de sanación, creó tensiones inevitables. Había discusiones sobre las tareas domésticas, sobre los límites personales, sobre cómo se debían tomar las decisiones comunitarias. Hubo momentos en los que me vi en conflicto sintiéndome completamente inadecuada para el papel, preguntándome qué me hacía pensar que podía manejar algo así cuando apenas podía manejar mi propia vida meses antes. Pero Beatriz, nuestra trabajadora social, fue invaluable durante esos momentos difíciles. Estableció sesiones grupales semanales donde podíamos hablar sobre las dificultades de la convivencia, procesar nuestras emociones y establecer reglas comunitarias que todos pudieran respetar. También trajo a otros profesionales, terapeutas especializados en trauma, abogados que ofrecían consultas gratuitas y entrenadores de vida que ayudaban a las mujeres a planificar sus próximos pasos una vez que estuvieran listas para seguir adelante. El viñedo se convirtió en nuestro espacio de sanación colectiva de maneras que nunca habría imaginado. Había algo terapéutico en el trabajo repetitivo de podar las vides, de quitar las malas hierbas, de cosechar las uvas. El ritmo de las estaciones, el ciclo predecible de crecimiento y cosecha, nos daba una estructura que muchas de nosotras habíamos perdido en nuestras vidas caóticas. Y ver algo crecer bajo nuestro cuidado, ver las vides responder a nuestra atención y producir fruto, era una metáfora poderosa para nuestras propias posibilidades de recuperación. A medida que se acercaba el final del primer año, los números comenzaron a mostrar lo que nuestros corazones ya sabían. El viñedo estaba volviendo a la vida. La producción había aumentado, no dramáticamente, pero de manera constante. Joan había desarrollado una nueva etiqueta inspirada en el nombre de mi tía abuela, y algunos distribuidores pequeños habían comenzado a mostrar interés nuevamente. Las primeras ganancias destinadas a los programas de apoyo comenzaron a acumularse en una cuenta separada que algún día financiaría capacitación más extensa, apoyo legal continuo y quizás incluso microcréditos, para que las mujeres pudieran empezar sus propios negocios.
Los abogados que monitoreaban las condiciones del testamento vinieron a auditar todo a mitad del período de 1985, 2 años. Caminaron por la propiedad, revisaron documentos y hablaron en privado con algunas de las mujeres que vivían allí. Recuerdo haber estado increíblemente nerviosa durante esa visita, temiendo que encontraran alguna falla en cómo estábamos cumpliendo con las condiciones, alguna razón para decir que no había hecho suficiente. Pero cuando se fueron, la representante que me había encontrado originalmente detrás del supermercado asintió con algo que parecía respeto profesional y quizás un toque de admiración. Me dijo que todo estaba en orden, que claramente estaba tomando las condiciones del testamento en serio y que veían un progreso real tanto en el viñedo como en el programa de refugio. Esa noche, después de que los abogados se fueron, todas las mujeres en la villa preparamos una cena especial juntas. No fue nada lujoso, solo pasta y ensalada, pero lo hicimos con alegría y gratitud. Nos sentamos alrededor de la mesa grande en el comedor, ese mismo comedor donde meses antes yo había firmado documentos con manos temblorosas, y compartimos historias sobre nuestros días. Inés habló sobre cómo finalmente había asegurado una fecha para la audiencia de custodia de sus hijos. Marta compartió que había recibido una oferta de trabajo a tiempo parcial en un pueblo cercano. Otra mujer, Sofía, anunció que finalmente se sentía lista para buscar su propio apartamento y volver a ser independiente. En ese momento, rodeada por esas mujeres que se estaban reconstruyendo a sí mismas, entendí que lo que estábamos creando aquí era más valioso que cualquier cantidad de dinero. Estábamos construyendo un lugar donde las mujeres podían recordar que eran más que sus peores momentos, más que las cosas terribles que les habían sucedido. Cuando los 2 años terminaron, la última reunión oficial con los abogados tuvo lugar en el comedor de la villa, ahora lleno con el aroma de comida casera y el murmullo de diferentes vidas en transición. Confirmaron que la condición en el testamento de mi tía abuela había sido cumplida completamente. El viñedo era rentable, el refugio para mujeres estaba operando y la estructura legal que aseguraba el apoyo futuro estaba en su lugar. En ese momento, la herencia finalmente se convirtió en mía, total e irrevocablemente. Las cuentas bancarias, los títulos de propiedad, la marca, todo llevaba mi nombre, Naira Almeida, el mismo nombre que una vez había sido pronunciado por el abogado de mi exmarido con desprecio. Ahora aparecía en etiquetas de vino exportadas a otros países y en documentos que me reconocían como propietaria y guardiana de algo más grande que yo misma. El momento en que firmé los últimos papeles que transferían oficialmente todo a mi nombre, sin condiciones, fue extrañamente anticlimático. Había imaginado que sentiría euforia, una explosión de alegría por haber logrado algo que meses atrás parecía imposible. En cambio, lo que sentí fue una calma profunda y una sensación de responsabilidad aún mayor. Ya no estaba trabajando para cumplir con los términos de un testamento. Ahora estaba trabajando porque había elegido este camino, porque el viñedo y las mujeres que vivían allí dependían de mí y porque había descubierto un propósito en mi vida que iba más allá de mi propia supervivencia. Los abogados se fueron después de brindar con una copa del vino de nuestra nueva etiqueta, y quedé en la villa rodeada por las mujeres que ahora eran parte de mi vida diaria. Algunas de las que habían estado allí al principio ya se habían ido, listas para empezar de nuevo en otros lugares, con trabajos, apartamentos y planes para el futuro. Otras nuevas habían llegado, traídas por Beatriz y su red de trabajadores sociales, cada una con su propia historia de pérdida y la esperanza tímida de que tal vez aquí
pudieran encontrar un camino de regreso a sí mismas. El ciclo continuaba, y yo me había convertido en parte permanente de él. Las noticias de mi nueva vida eventualmente llegaron a Brasil, como sabía que lo harían. Las redes sociales y los chismes viajan rápido, especialmente cuando involucran a alguien que había sido públicamente humillado y que ahora aparentemente había tenido un giro dramático de fortuna. Una tarde, un correo electrónico de mi exmarido llegó, redactado cuidadosamente pero inconfundiblemente motivado por curiosidad e interés. Escribía como si fuéramos viejos amigos, minimizando la crueldad del divorcio, y me felicitaba por mi éxito, insinuando posibles asociaciones comerciales. Leyendo su mensaje, sentí una calma extraña. Hubo un tiempo en que su opinión podía destruirme. Ahora, sus palabras no tenían poder más allá de los píxeles en la pantalla. Me tomé mi tiempo para responder, escribiendo y reescribiendo el mensaje varias veces hasta que encontré el tono correcto. No quería sonar amarga ni vengativa, pero tampoco quería dejar ninguna puerta abierta para una relación futura. Le agradecí formalmente por sus felicitaciones, rechacé cualquier participación comercial y le recordé que nuestra historia había terminado el día en que me dejó dormir en un coche. Le deseé lo mejor en su vida, pero dejé claro que nuestros caminos nunca se cruzarían nuevamente. Presioné enviar y sentí una liberación que no había anticipado. No necesitaba su validación, no necesitaba que reconociera lo equivocado que había estado sobre mí. Mi vida misma era prueba suficiente. Poco después, viajé brevemente de regreso a la ciudad donde todo había colapsado, no para confrontarlo a él o a nadie más, sino para visitar el estacionamiento del supermercado donde había comenzado el punto de inflexión. Era una mañana de sábado y el estacionamiento estaba lleno de personas haciendo sus compras semanales, completamente ajenas al hecho de que meses atrás alguien había estado viviendo allí en desesperación. Me paré junto al lugar donde mi coche había estado estacionado, donde había pasado semanas enteras sintiéndome invisible y desechable. Sentí dolor por la mujer que había llorado hasta quedarse dormida allí y gratitud por la extraña en un traje que había pronunciado mi nombre esa noche. Miré hacia el contenedor de basura donde había estado buscando comida cuando mi vida cambió para siempre y me di cuenta de cuánto había cambiado no solo mi situación externa, sino mi sentido interno de quién era. Ya no era la mujer cuyo valor dependía de la aprobación de un hombre, de una cuenta bancaria o de una dirección respetable. Era alguien que había aprendido a trabajar con sus manos, a liderar un equipo, a crear un espacio seguro para otras personas. Era alguien que había convertido la peor humillación de su vida en una plataforma para ayudar a otros a evitar dormir en sus coches y empezar a soñar nuevamente. Antes de regresar a Portugal, visité brevemente a mi madre, quien había seguido mi historia desde la distancia con una mezcla de preocupación y asombro. Nuestra relación había sido complicada. Ella nunca había aprobado mi matrimonio y había dicho, «Te lo dije cuando el divorcio ocurrió», lo cual había creado distancia entre nosotras. Pero ahora, sentadas en su pequeña sala con café y galletas, había algo diferente en la forma en que me miraba. Me preguntó sobre el viñedo, sobre las mujeres que vivían allí, sobre mi tía abuela y por qué había elegido dejarme todo a mí. Le conté lo que sabía, lo que había aprendido sobre esa mujer que nuestra familia había descartado como excéntrica y difícil. Mi madre me contó entonces algo que nunca había sabido. Mi tía abuela había estado enamorada de un hombre que prometió casarse con ella, pero que la dejó cuando ella quedó embarazada. En esa época, en ese lugar, eso la había convertido en una paria social.
Había perdido al bebé y había perdido cualquier respeto que la comunidad le tenía. Había huido de Portugal para escapar del escándalo. Había trabajado en diferentes países, haciendo lo que podía. Y había regresado años después, con dinero ahorrado y la determinación de construir algo propio. El viñedo no era solo un negocio para ella, era su declaración de que podía sobrevivir y prosperar sin el hombre que la había traicionado, sin la familia que la había juzgado, sin nada más que su propia fuerza. Escuchar esa historia me hizo entender por qué había escrito esas condiciones específicas en su testamento. No estaba solo dejándome dinero y propiedad, estaba pasándome su legado de resiliencia, su convicción de que una mujer podía reconstruirse a sí misma incluso cuando todos decían que era imposible. Había visto algo en mí, en esa fotografía de adolescente, en la playa o en las historias que mi madre le había contado, que le hizo creer que yo podría continuar lo que ella había empezado. Y había tenido razón. Me había convertido en la heredera no solo de sus posesiones materiales, sino de su espíritu indomable. De regreso en Lisboa, me sumergí completamente en la vida del viñedo con una sensación renovada de propósito. Ahora que los 2 años de prueba habían terminado, podría haber contratado gerentes para manejar todo y vivir una vida más cómoda, pero no tenía ningún deseo de hacerlo. Este lugar se había convertido en mi hogar. Estas mujeres se habían convertido en mi familia, y este trabajo se había convertido en mi vocación. Seguí levantándome al amanecer para caminar por las vides con Manuel. Seguí trabajando con Beatriz para recibir nuevas mujeres en el refugio. Seguí estudiando sobre vinos y gestión empresarial porque siempre había más que aprender. La segunda vendimia, bajo mi dirección, fue aún mejor que la primera. Habíamos perfeccionado nuestras técnicas. Habíamos invertido en mejores barricas para el envejecimiento del vino. Y Juan había experimentado con mezclas que resultaron excepcionales. Cuando los primeros pedidos internacionales comenzaron a llegar, pedidos de distribuidores en España, Francia e incluso Brasil, sentí una satisfacción que ningún logro en mi vida anterior había igualado. Esto era algo que había construido con mi propio esfuerzo, algo que llevaba mi nombre, pero que también representaba el trabajo colectivo de todos en el viñedo. Una tarde de otoño, mientras observaba el sol ponerse sobre las colinas y las vides comenzaban a cambiar de color, preparándose para el invierno, recibí un mensaje de Inés. Había sido una de las primeras mujeres en quedarse con nosotras y ahora vivía en su propio apartamento con sus hijos, cuya custodia finalmente había recuperado. El mensaje incluía una foto de ella y sus 2 niños sonriendo en su pequeña cocina, y las palabras gracias por darme un lugar donde pude recordar quién era antes de que todo se derrumbara. Ese mensaje, más que cualquier reconocimiento oficial o éxito comercial, me confirmó que lo que estábamos haciendo importaba. Comprendí que mi tía abuela no me había dejado solo una herencia material. Me había dejado la oportunidad de elegir quién quería ser cuando nadie creía en mí. Me había obligado a enfrentar mi propia fragilidad y a transformarla en fortaleza. Las condiciones del testamento no habían sido una carga, sino una invitación a vivir una vida con significado, más allá de mi propio bienestar. Cada mujer que llegaba al refugio, cada cosecha exitosa, cada botella de vino que llevaba nuestra etiqueta, era un recordatorio de que el éxito real no se mide solo en dinero, sino en cuántas vidas puedes tocar positivamente con tu trabajo. De pie en esa colina, mirando mi viñedo extenderse ante mí y sabiendo que dentro de la villa había mujeres cenando juntas, riendo, llorando, sanando y planeando sus futuros, me di cuenta de que había encontrado algo
que nunca había tenido. En mi vida anterior, un propósito que me trascendía. Ya no era solo Naira, la mujer divorciada que había dormido en su coche. Era Naira, la guardiana de un legado que ayudaba a otras mujeres a dejar de dormir en sus coches y empezar a soñar nuevamente. Y esa, entendí finalmente, era la verdadera fortuna que mi tía abuela me había dejado, la oportunidad de transformar mi peor humillación en el lugar más significativo de mi vida, donde yo y otras mujeres como yo podíamos finalmente respirar, crecer y convertirnos en las personas que siempre fuimos capaces de ser.